Hola, ¿qué tal, curiosos de la innovación? Bueno, y de la propiedad intelectual. Soy Pablo Maza y hoy os voy a explicar qué es el plagio, es decir, qué es plagiar, cuándo se ha plagiado y, por supuesto, qué consecuencias o cómo se castiga. Vamos a ello. Primero, antes de todo, ¿qué es plagiar o cuándo podemos considerar que se plagia? Para empezar, tenemos que entender que existen lo que son los derechos de propiedad intelectual. Es decir, ¿cuándo nacen unos derechos de propiedad intelectual? Pues cuando hay una obra, cuando hay una creación propia artística, ya sea literaria o científica, ¿vale? Imagínate una tesis de un doctorado, de una carrera, de un trabajo fin de máster, de grado, etcétera, etcétera. Todo lo que puedas ver a nivel educativo, todos estos trabajos pues se consideran una obra más de datos, más científica, etcétera. Incluso ya si hablamos de bases de datos, pues también, porque como sabemos, la normativa europea al final se transpone en los países, es decir, se adapta a la normativa nacional en cada país y por supuesto las leyes en cada país tienen que proteger la propiedad intelectual igual que se protegerían en los demás. Quiero decir con esto que si estás viendo este vídeo y eres de otro país, cualquier país que se hable español, latinoamericano, etcétera, tienes que entender de que la propiedad intelectual se debe a unas normas internacionales, sobre todo los convenios y los tratados internacionales de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y desde ahí todos los países, sobre todo, que van aceptando y se quieren adherir, es decir, se suman a esta protección. ¿Por qué? Porque si no me sumo, pues el día de mañana otros países no van a proteger tampoco los derechos que yo no protejo. Entonces, de esta manera tenemos que entender que la propiedad intelectual se protege normalmente, salvo detalles o si hablamos a nivel de delitos o de cualquier ley más concreta, que ahí cada país regula de una manera, tenemos que entender que en general se van a proteger igual, ¿vale? Y el mismo concepto, más o menos la misma consideración que tiene la propiedad intelectual en España, la puede tener en México, en Perú, en Colombia, etcétera, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, los derechos de propiedad intelectual se adquieren en el momento que creamos una obra, es decir, no tiene por qué estar registrada, ¿vale? Como puede pasar con los derechos de propiedad industrial, como puede ser una marca, un diseño, una patente, ¿vale? Se adquieren en el momento que se crea la obra. Por lo tanto, si yo ahora mismo me invento un cuento, un poema, ¿vale? He creado una historia y la publico en internet, no quiere decir que por el hecho de no estar registrada, ¿vale? Es decir, de no haber hecho todos los trámites de registros administrativos que podría haber hecho, que no son obligatorios, ¿vale? Si ves otros contenidos, otros vídeos de este canal, verás que hablo sobre cómo proteger la propiedad intelectual y demás. Pero teniendo en cuenta esto, quiere decir que yo puedo tener los derechos de propiedad intelectual, de hecho los tengo como autor, la paternidad que se dice en este sector, en este nicho, ¿vale? Cuando hablamos de paternidad quiere decir que yo indistintamente, solamente por el hecho de haberla creado, ya soy titular, soy autor de esta obra, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, plagiar perfectamente va a ser copiar indiscriminadamente, lo que sería copiar un texto, copiar una imagen, copiar una fotografía, copiar cualquier trabajo creativo intelectual, ¿vale? Tiene que haber esa creatividad que sea original, ¿vale? Te voy soltando estos conceptos porque son muy importantes. Que sea original y le pertenezca a otra persona que no soy yo. Entonces, copiar y atribuirme la autoría. Esto es plagiar, ¿vale? Perfectamente podemos estar plagiando pues textos, poemas, literatura, cuando hacemos una traducción de otro idioma la hacemos literal, cuando hacemos un resumen y lo hacemos obviando la paja, pero nos quedamos lo importante, lo sustancial que dicen los jueces y que dicen los tribunales, ¿vale? Porque siempre podemos irnos a la definición que le hace la RAE, ¿vale? Pero a mí lo que me gusta es tener claro qué es lo que dicen las leyes cuando se tiene que hablar de una infracción de propiedad intelectual o de un delito contra la propiedad intelectual, qué es lo que dicen y cómo interpretan las leyes los jueces, que son los que deciden qué va a pasar contigo si has hecho algo que no debes, ¿vale? Y por eso quiero que definamos lo que es el plagio a nivel legal, es decir, no hay en la ley de propiedad intelectual una definición concreta, pero sí que podemos ir a los artículos más importantes en propiedad intelectual, como es el artículo 10 y el artículo 12, que te dice cuáles serán las obras que son protegidas.
Entonces, imaginémonos, te vas a estos artículos, lo dicho, si buscas ley de propiedad intelectual en internet, sin tener que pagar nada, vas a encontrar rápidamente esa ley y te vas a los artículos que te he dicho, el 10 y el 12. El 12 te habla de las bases de datos y el 10 te habla de cuáles son las obras que tienen derecho de autor o propiedad intelectual, ¿vale? Que son las obras literarias, artísticas y científicas, ¿vale? Sobre todo a nivel universitario, etcétera, etcétera, nos tiraremos por las científicas. Al final, cuando hablamos de plagio, es decir, estamos copiando una obra sustancialmente. ¿Qué puede ser algo sustancial? Pues imagínate, si de un texto la parte más importante, la parte más creativa, tiene que ver, pues por ejemplo, con la composición, es decir, con el orden en el que están escritas las palabras, los textos, los párrafos, en el orden o la estructura en la que se presentan las ideas. Imagínate, tú me dices, no, yo es que estoy cambiando palabras o he introducido alguna que otra palabra, he cambiado una frase y tal. Sí, pero al final, si la lectura, si del análisis del texto podemos entender que dos textos serían idénticos, que transmiten las mismas conclusiones, las mismas ideas, que da la impresión de que el autor ha hecho el mismo trabajo de investigación detrás, fíjate, estoy hablando de lo sustancial, lo más importante, el fondo, lo que sería realmente lo que tiene más valor dentro de un texto. Pues si copiamos esto es cuando podemos hablar de plagio, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de imágenes, de catálogos, ¿vale? Pues, por ejemplo, me dirás, oye, ¿es que solamente se pueden plagiar las personas? No, las empresas también pueden plagiar. Hay muchísimos casos en los cuales una empresa o un competidor le quiere hacer la competencia a otra empresa y dice, oye, pues le voy a copiar el catálogo, oye, pues le voy a copiar el anuncio, pues me gusta el estilo o los colores con los que está haciendo esta publicidad, o cómo presenta un producto, o el packaging, cómo presenta X, un diseño, etcétera. Al final, cuando hablamos de plagio, perfectamente podemos estar hablando de la forma que se le dan a los objetos, cómo se compone una impresión, una imagen, un catálogo, es decir, el orden de las cosas, la estructura, la forma, los colores, ¿vale? Las ideas, cómo se presentan las ofertas, si estamos utilizando la misma tipografía, ¿vale? O los mismos unos signos parecidos. Al final, sin meterme a hablar realmente de propiedad industrial, porque sí que es verdad que muchas veces los catálogos los podríamos proteger como un diseño industrial, ¿vale? Que es otro derecho de propiedad industrial. Si recuerdas y si no, puedes mirar otros vídeos del canal, verás que en varios momentos te explico cuál es la diferencia entre propiedad intelectual, propiedad industrial y qué podemos encontrar dentro de cada sector. Hay varias leyes, cada cosa se protege, pero siempre una marca, un diseño o cualquier otra obra puede tener derechos de autor, puede tener copyright, puede tener esos derechos de propiedad intelectual. De ahí que muchas veces pues, se confunde y se dice, pues oye, me han plagiado la marca, me han plagiado este diseño, me están plagiando. Claro, es una palabra que realmente tú dices plagio y todo el mundo te va a entender. Pero el plagio en sí realmente existe en el derecho de autor. En lo demás, si es una marca, me han plagiado la marca, me han copiado la marca, estamos hablando de una infracción de derechos marcarios, es decir, derechos de marcas, que está en la ley de marcas. Si me han copiado, me han plagiado el diseño, lo que estamos hablando es una infracción de diseño, ¿vale? Lo mismo infracción de patentes, etcétera. Por eso es importante que entendamos que cuando hablamos de plagio nos estamos refiriendo realmente a la propiedad intelectual, realmente a una obra artística, literaria o científica. Acuérdate porque te lo repito, porque al final es lo más importante. Entonces, para mí, quiero que te quedes con la idea de que plagiar sería quedarse con la idea principal de la obra, lo sustancial, que es al final la palabra que se utiliza a nivel jurisprudencia, es decir, a nivel de las sentencias y las decisiones que toman los jueces. Ya sabes que es un vocabulario un poco complejo, pero si lo entendemos también la idea principal te va a ser muy útil. Entonces, imagínate, resumir, copiar tal cual, hacer una transcripción, copiar y pegar, el típico copiar y pegar que he cogido de un sitio, de un trabajo, de una tesis, copiar y pegar, el transcribir, el resumir sustancialmente, hacer una traducción de otro idioma y dejamos lo más importante, ¿vale? Las estructuras, citar incorrectamente, todo esto es plagio puro y duro, ¿vale? Y ya, cuanto más tontos seamos y más claro pueda ser el plagio, pues ya es cuando se empieza a hablar de copias burdas, ¿vale? Del palo, oye, me has hecho la misma copia idéntica y encima con el objetivo de que sea lo más parecido y lo más idéntico posible. Vale, ¿cómo se puede evitar rápidamente a nivel de textos si no tenemos la intención? Porque a nivel legal sí que es verdad que cuando entramos en infracciones, entramos en plagios, se va a valorar un poquito cuál es
la intención, cuál es el objetivo de la persona que está haciendo la copia o que ha sido la segunda persona, por así decir, que ha creado la misma obra. Valga las coincidencias, has creado la misma obra con posterioridad. Pues aquí es importante tener en cuenta la buena o mala fe que ha tenido la persona que plagia. ¿Por qué? Porque en este caso, dependiendo de la infracción, se va a castigar pues con mayores condenas, es decir, por ejemplo, entendemos pues que se ha copiado a nivel de empresas, se ha copiado pues simplemente pues un catálogo, como te decía. Entonces, en este caso no vamos a hablar de delitos, no hay un perjuicio patrimonial, que es lo que nos dice la ley. Recuerda, tenemos el Código Penal cuando hablamos de delitos y cuando no, pues tenemos el Código Civil, también tenemos la Constitución que nos presenta derechos patrimoniales como está la propiedad intelectual, porque por si no lo sabías, es un derecho fundamental en la Constitución, que es la protección de todas las creaciones intelectuales. Luego tenemos el Código Civil, luego tenemos la Ley de Propiedad Intelectual, que es la ley madre, pero también tenemos otras leyes que a nivel empresarial, a nivel de mercado, como serían la Ley de Competencia Desleal, nos protegen cuando otra empresa, de forma desleal, es decir, con el objetivo pues de beneficiarse de nuestro trabajo o de beneficiarse de nuestro esfuerzo, de nuestras ideas, intenta apropiarse, pues lo que te he dicho, de un catálogo que por la forma en que se ha creado o los colores que utiliza, cómo presenta las ideas, los textos, los eslogans, etcétera, etcétera, consigue llamar la atención de cierta manera y consigue, pues lógicamente, unos objetivos que aplicando pues la creatividad del autor, pues sí que puede generar una cierta ventaja competitiva. Entonces, muchas veces a nivel legal los abogados distinguimos lo que puede ser un plagio así, simple, entendible, ¿vale? En el derecho de autor, de lo que pueden ser infracciones de patentes, de marcas, de diseños, y luego también lo que pueden ser conductas, que lo llamamos conductas, es decir, actos de competencia desleal. Entonces, todo dependerá mucho de las circunstancias en las que se dé, cómo se encuentra, qué resultados o consecuencias tiene es decir, positivas o negativas en la persona que copia o en el que es copiado, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta cómo van a funcionar estos derechos, cómo van a funcionar la protección de las obras y sobre todo la atribución de la paternidad, es decir, de quién es el padre, el autor de esta obra, vamos a tener en cuenta si estamos ante una infracción civil, es decir, se aplicaría pues a lo mejor pues a nivel legal reclamaríamos una indemnización, reclamaríamos que se dejara de utilizar la obra copiada, el plagio. Si estamos hablando de plagio o infracción de derechos de propiedad industrial, imagínate una falsificación de una camiseta, de unas zapatillas, que podemos decir que es un plagio, sí, alguien te va a entender. Es decir, cuando hablamos de plagio o de infracción en temas de zapatillas, camisetas, etcétera, puedes hablar así de forma coloquial diciendo que es un plagio, sí, te van a entender. Pero realmente estamos hablando de una infracción de marca o de una falsificación, ¿vale? Esto es importante porque la diferencia entre plagio y falsificación, la idea es muy parecida, la gente lo entiende muy parecido, pero cuando hablamos de falsificación estamos hablando de propiedad industrial, es decir, de los derechos que se crean en las marcas, en las patentes, en los diseños, etc. Y cuando hablamos de plagio estamos hablando en la parte más artística, más creativa, más literaria o científica, ¿vale? Entonces, depende cómo utilicemos el vocabulario, estaremos hablando de un sector o del otro, ¿vale? Por eso, teniendo en cuenta qué tipo de copias estamos haciendo, ¿vale? Las coincidencias que nos encontramos, estaremos hablando de un tipo de plagio más severo, es decir, más grave o menos grave. Entonces, en este caso, cuando hablamos de plagio, de infracción de derechos de propiedad intelectual, es sumamente importante que veamos, que pongamos la atención en cuál es el aprovechamiento que se está haciendo de la obra. Pues yo qué sé, si es a nivel universitario, al final eso va a tener consecuencias pues administrativas, es decir, que la propia universidad va a sancionar, pueden incluso expulsar al alumno o impedirle obtener pues el aprobado de una asignatura, de la carrera, etcétera. Pero cuando estamos hablando a nivel más complejo, más en el negocio, soy un artista y he plagiado a otro artista, al final el objetivo que yo estoy buscando es un beneficio económico, es una apropiación de la obra. ¿Por qué? Porque la quiero vender o quiero obtener un resultado, un beneficio, ya pueda ser a nivel de reputación, a nivel de acceder a X, pues yo qué sé, subvenciones, mercados, etcétera, etcétera. Aquí es donde tenemos que pararnos y analizar bien si estamos ante una infracción que pueda ser menos grave o si ya tenemos que tirar hacia lo que puede ser un delito. Como te decía, si el plagio, si la copia es
grave y además hay objetivos, es decir, tenemos intereses económicos, es decir, estamos copiando pues para vender copias, por ejemplo, cuando se copian videojuegos, imagínate que estás falsificando o estás copiando dibujos, obras, libros para venderlos, ¿vale? O estás copiando trozos, partes de un libro para incluirlos en un libro porque se vende o porque aumentan el valor o por cualquier motivo, ahí ya sí que podemos empezar a hablar de, oye, se está cometiendo un delito, ¿vale? De hecho, los jueces, es decir, el Tribunal Supremo Español, ha definido el plagio de la siguiente manera. Te lo leo. Conducta que trata de copiar la obra original u auténtica, ya sea de una manera servil o falsificación, ya de manera que induzca al error, fíjate que tienes que inducir al error de las personas sobre la autenticidad o si es una imitación. Al final tenemos que tener claro que los jueces interpretan que el plagio es la conducta de copiar parcial o total, ¿vale? Con el objetivo de hacer creer a la persona que percibe, que ve, que lee la obra, que eres el autor, ¿vale? Te estás aprovechando del resultado del trabajo de otra persona para fingir que tú eres el autor y que todo es obra, creación tuya. ¿Qué pasará si al final la copia se ha hecho pues con fines económicos o con ánimo de lucro? Pues aquí es cuando ya podemos empezar a hablar de delitos, de infracciones que no solamente se van a tener que indemnizar, sino que además pueden tener una condena, pueden tener años de prisión, ¿vale? De hecho, el plagio puede llegar a castigarse con hasta 4 años de prisión y dependiendo del daño, de la gravedad del perjuicio que se ha causado, puede ir incrementándose. Por supuesto, tenemos agravantes que pueden agravar pues la conducta o incluso incrementar los años de prisión, ¿vale? No estamos ante una tontería. Entonces, a nivel legal, con la conclusión que me gustaría que te quedaras es que la propiedad intelectual no solamente es una ley, es una materia que protege los derechos de autor, sino que además permite que nadie más, utilizando pues prácticas desleales o abusando de su posición, de su conocimiento, se aproveche de tu trabajo, de tu reputación y sobre todo de cualquier otro esfuerzo intelectual creativo que hayas realizado. Por eso espero que hayas aprendido un poco más sobre qué es el plagio, qué se considera plagiar, qué no es plagiar, es decir, cada vez que cojas un texto, cada vez que utilices una obra, si lo haces de buena fe, cita la fuente, cita el autor. Si tienes que citarlo cada página, en cada pie de página, hazlo. Porque al final lo que estamos haciendo es que de buena fe, que eso siempre se nota, sin intentar esconder quién es el autor y sin intentar hacer creer que somos nosotros los autores, ¿vale? Eso es muy importante. Pues con todo esto vamos a evitar problemas, vamos a evitar infracciones. Como mucho el autor se sentirá pues molesto y nos pedirá, oye, quiero que pongas mi nombre aquí, quiero que quites el texto o que quites mi obra de este lugar, que no te atribuyas X, yo qué sé, mérito, ¿vale? Pero no nos van a acusar de una infracción de derechos de propiedad intelectual, lo cual, como mínimo, puede llevarnos a los juzgados, es decir, que tengamos que estar respondiendo, contestando una demanda por infracción, que podamos estar expuestos a tener que indemnizar y además pues que cierren parte de nuestro negocio, que nos hagan retirar productos, que nos hagan retirar textos, libros, etcétera, sino que además, si la cosa se pone muy fea, si la copia que hemos hecho tiene mala fe evidente, hemos perseguido un beneficio económico, hemos perseguido generar negocio o, por ejemplo, perjudicar a ese tercero, teniendo en cuenta que sabíamos que es la obra suya y todo lo demás, podemos llegar a enfrentarnos a penas de prisión, sin importar que, por supuesto, te van a reclamar la indemnización, los daños y perjuicios, el beneficio que has tenido, el cese en la actividad y muchas otras acciones que se suelen pedir en los juzgados cuando ha habido una infracción. Si quieres saber más sobre plagios, sobre propiedad intelectual, te invito a que te suscribas al canal, recibirás notificaciones, por supuesto, comenta, genera debate si tienes alguna duda, si tienes algo que añadir a este vídeo, te espero aquí en los comentarios. Yo soy Pablo Maza, soy abogado especializado en propiedad intelectual y por supuesto cualquier duda sobre propiedad intelectual siempre la tendrás aquí en el canal, en mi página web y para mí ha sido un placer.